Hola chicas, en este vídeo os voy a enseñar los valores del genitivo y del dativo. Es el segundo punto de este tema así de transición, que ya sabéis que solamente se va a evaluar con los ejercicios que voy a mandar en casa y que va a consistir en las siguientes actividades este bloque, ¿vale? Por una parte, voy a sacar el puntero. Por una parte hay que ver este vídeo, ¿de acuerdo? En el vídeo vamos a ver en presentación los apuntes que os voy a dejar en el Google Site y voy a explicar los valores más especiales gracias a las herramientas de PowerPoint. Luego, junto con este vídeo, hay que rellenar un formulario de Google, tanto para poner dudas como para yo comprobar que lo habéis visto y que lo habéis entendido para los próximos vídeos si hace falta hacer más. Y por último, voy a subir un segundo vídeo solo con frases de ejemplo de estos valores de genitivo y de dativo y que me gustaría que estuvieran copiadas en el cuaderno. No todas, pero sí las que yo diga que son difíciles, porque evidentemente hay que poner cosas fáciles y cosas difíciles, ¿de acuerdo? Vamos a pasar primero con el genitivo, que es un caso con muchísimos valores, y por último vamos con el dativo. En el genitivo he tenido que dividirlo en dos partes, ¿vale? La primera parte va a ser solamente con dependencia de nombres, es decir, de sustantivos y de adjetivos. Y luego la segunda parte será dependiente de verbos. En la primera parte, dependiendo de sustantivos, van a ser complementos del nombre. Es decir, cuando nosotros nos encontremos esto, nosotros ponemos básicamente ya está complemento del nombre sin ningún tipo de indicaciones y preocupaciones. Pero es que yo lo pongo porque hay algunos, sobre todo el primero, que a la hora de traducirlo es importante saber que existe. Lo demás le ponemos el de y ya está. Entonces, del genitivo posesivo, participo y de cualidad no nos preocupamos. Leemos la teoría un poquito, cuando nos lo encontremos ponemos complemento del nombre y ya está. Aquí el difícil es el genitivo objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque cambia la traducción a la hora de ser uno u otro, ¿vale? Los genitivos objetivos y subjetivos se utilizan siempre con nombres abstractos, sobre todo con nombres de sentimiento y que contienen una acción. He puesto el ejemplo del metus ostium porque es el más común, ¿vale? Metus significa miedo y ostium es enemigo, pero dependiendo de quién es la persona que tiene esa acción cambia mucho el significado. No es lo mismo el miedo del enemigo, que es subjetivo porque es el enemigo te tiene miedo a ti, que en cambio el miedo al enemigo, porque eso significa que el aliado tiene miedo hacia otra persona. Entonces no es lo mismo que es cuando el miedo del enemigo es el sujeto, el enemigo tiene miedo, frente al otro que es el complemento directo, tengo miedo al enemigo. Esto realmente, cuando nosotros lo vamos a analizar sintácticamente, solamente se le pone complemento del nombre, pero a la hora de traducción hay que cambiarle la preposición que se pone en español y diréis, ¿y cómo esto se hace? Esto se hace solamente con el contexto, ¿vale? Ahora nosotros vamos a ver frases en las que lo vamos a entender, que os daréis cuenta que es el contexto el que nos ayuda. La segunda parte de los valores de genitivo son los valores dependientes de verbos, ¿vale? Y aquí he hecho tres tipos de separaciones. La primera es con el verbo sum. Ya sabéis que el verbo sum tiene varios tipos de traducciones dependiendo de las partes que tiene. Y aquí vamos a ver cuando el verbo sum tiene sujeto y genitivo. Cuando el verbo sum tiene sujeto y genitivo, ese genitivo se le llama genitivo de pertenencia. Pero nosotros también, sintácticamente hablando, le ponemos complemento del nombre. Y indica a quién le corresponde hacer algo. Con el ejemplo se ve muy bien. Es magistri docere, es propio del maestro enseñar. Es decir, ¿a quién se le tiene que hacer la acción de enseñar? Al maestro. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacer la traducción? Cuando nosotros tenemos que hacer la traducción, tenemos que añadirle al verbo sum el propio del. Os prometo que voy a intentar subrayar lo mejor posible, ¿vale? Recordad que estoy delante de un ordenador. Luego, los siguientes valores son todos, nosotros le ponemos complemento de régimen, es decir, que el genitivo es necesario para entender el significado del verbo, y aquí se dividen en tres partes. Se dividen con verbos de estima y aprecio, por ejemplo, en mis servos magni, he comprado los esclavos por poco. Cuando tú siempre tienes verbos de comprar, vender y quieres indicar el precio, pues le ponemos ese precio con un genitivo. Los verbos judiciales, por ejemplo, miltiades accusatus est, proditio nis, ya estamos con el autocorrector. Miltiades fue acusado de traición. Espera que superior a mi fuerza. Proditio nis. Miltiades fue acusado de traición, o con verbos de recuerdo y olvido,
Aquí tenemos un verbo que también hemos estudiado en el punto 1 porque es un verbo defectivo, meministi, metris mai meministi, ¿te acuerdas de mi madre? El verbo memini, perdón, puede ser, solamente se conjuga en imperfecto y puede ser traducido por perfecto o por presente. Y por último tenemos los verbos impersonales, que aquí no quiero hacer ninguna explicación más porque es lo del punto anterior. Terminamos con los valores del dativo. El dativo es muy fácil, ¿vale? El dativo es básicamente complemento indirecto. Nosotros lo ponemos complemento indirecto, pero dentro de los complementos indirectos pues tiene dos tipos de vertientes. El primero está el dativo de interés, que es el de daño o provecho. Lo que aprendes, lo aprendes para ti. Whisky, disky, tibi, disky. El dativo ético, que es un dativo que no hace falta, solamente se pone para redundar y para hacer como un poquito más de sentimiento, más de cariño. ¿Cómo se ha portado mi Celsius? Eso es ahí. ¿Cómo se me ha portado? Como un poquito eso de cariño. Y luego el dativo de relación, que se utiliza sobre todo con participios, ¿vale? Dice, ex Atticas venientus, para los que vienen del Ática. ¿A quién se refiere la acción? No quiero poner la frase entera porque es muy larga, pero lo veremos en ejemplos. Y luego el más común, el dativo de finalidad. Pausanias venit Atticis auxilio. Pausania vino en ayuda para los áticos. Madre mía, cómo se nota que lo he hecho con música. A ver, voy a tachar. Y por último, el dativo posesivo. Este es un dativo un poquito bastante con sus complicaciones y entonces voy a intentar explicarlo lo mejor posible, ¿vale? Cuando nosotros tenemos el verbo sum, tenemos una parte obligatoria que es el sujeto. Lo voy a poner de a full. Este es el sujeto. Madre mía. Amplissima fortunae. ¿Vale? Luego tenemos el verbo sum y luego tenemos el dativo, que lo voy a poner, por ejemplo, de amarillo. Cuando tenemos esta estructura, nos tenemos que fijar que el verbo sum indica el sujeto, que es lo que está, pero a quién le corresponde lo que está. Entonces eso indica la posesión, a quién le pertenece. Y bueno, se podría hacer una traducción literal que sería las grandes riquezas o las muchas riquezas son para ti, pero evidentemente nosotros la posesión en español tenemos nuestro verbo tener, que es la que indica la posesión, y en este cambio se hace el dativo pasa a sujeto, tú, el verbo sum en vez de por ser o estar se traduce por tener, tú tienes, y lo que antes era sujeto se convierte en complemento directo, muchas riquezas. Esto de todas formas lo vamos a ver con mucho detenimiento con las frases de ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí está todo. Este es el vídeo. La teoría la tendréis todas en el site y espero que os hayáis enterado. Si no, de todas formas, dejaré ahora un cuestionario y no reís mucho de mí.